Queridos amigos, muy buenas noches. Gracias por sintonizar una vez más los especiales de Radio Pichincha. Para poner en contexto y revisar los hechos, una cronología de lo que ha ocurrido en los últimos meses, queremos aportarles con este reportaje que preparó nuestro compañero Patricio Peralta. Los invitamos a verlo. Entonces, póngale atención y mucho cuidado. A las 9:15 de la mañana del 28 de septiembre del 2021, varias detonaciones de armas de fuego y explosivos en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, alertaban del inicio de la peor masacre en las cárceles del país. No es la primera vez que ocurre. Mientras el gobierno anterior, en sus intentos fallidos por controlar la pandemia del COVID-19, dejaba a un lado otra pandemia, que era la violencia al interior del sistema penitenciario. Ayúdenle, una. En 2018 se registraron 20 muertes violentas en las cárceles del país. Para el 2019, solo en los primeros 6 meses, se registraron 17 asesinatos y los cuadros de violencia eran cada vez más crueles. Por ejemplo, el 30 de mayo hubo una balacera en la penitenciaría del Litoral que dejó 6 reos asesinados. Uno de ellos fue incinerado. Todo esto ocurrió en pleno estado de excepción decretado por el entonces presidente Lenín Moreno el 16 de mayo. Para el 15 de julio renovó esta decisión por 30 días más, pero las muertes no terminaron y en 2019 terminaron con 33 privados de la libertad asesinados. Para el 2020 esta cifra subió a 51 reos asesinados y fue en agosto de ese año cuando el expresidente Lenín Moreno decretó un nuevo estado de excepción que duró hasta octubre de ese año. Pero es el 2021 el año más sangriento para los centros de reclusión del Ecuador, porque en febrero se registró varios amotinamientos en 3 cárceles del país que dejaron a 79 privados de la libertad asesinados. Para julio hubo 22 más. En agosto se incrementaron 6 asesinatos más y el 28 de septiembre se registraron 119 víctimas mortales producto de los amotinamientos en la cárcel de Guayaquil. A esta cifra se le suman otras muertes violentas que han sucedido y que hasta el momento se tiene una cifra aproximada de 240 privados de la libertad que han perdido su vida en las cárceles del país. Como vemos, el 29 de septiembre también se decretó un nuevo estado de excepción por parte del presidente Guillermo Lasso. La respuesta para enfrentar la crisis carcelaria ha sido similar: enviar policías y militares para el control de centros penitenciarios, la movilización de recursos técnicos y económicos, pero los resultados siguen siendo negativos. Reducción del presupuesto, el hacinamiento, el déficit de guías penitenciarios, así como el abuso de la prisión preventiva por parte del sistema judicial son algunos de los factores para entender la crisis carcelaria que atraviesa el país. El universo penitenciario es de 38.186 privados de la libertad. De este total, el 40% no tiene una sentencia, pero ya ocupa un espacio en las cárceles del país, mientras que la capacidad a nivel nacional es para atender a 30.196 privados de la libertad frente a los casi 39.000 reos que existen a nivel nacional, por lo que hay un 26.46% de hacinamiento en el sistema carcelario del país. Pero cada centro tiene su propia realidad. La penitenciaría del Litoral, por ejemplo, tiene un hacinamiento del 61,20% y la mayoría de sus reos no tiene sentencia. Para el control de los casi 39.000 presos, hay 1.654 personas en seguridad y vigilancia penitenciaria. Es decir, un guía penitenciario tiene a su control 110 privados de la libertad, cuando la norma internacional dice que son máximo 20 o 30 privados de la libertad por guía penitenciario. De ahí la imposibilidad de controlar amotinamientos como los que se han dado en este año. Reportó Patricio Peralta. El tema de seguridad ciudadana, el tema del hacinamiento carcelario, involucra una política de Estado y hay una serie de corresponsabilidades que deben ser atendidas. Pero en épocas de individualismo, eso también se refleja en las instituciones públicas, cada una va por su lado. Entonces esta visión individualista del Estado diminuto, del Estado ausente,
también se refleja en las instituciones. No existe cooperación entre el Ejecutivo y el Judicial. Claro, volvemos a la época anterior al año 2007, donde cada institución le echaba la culpa a la otra. Entonces hoy día, nuevamente, la policía le echa la culpa al fiscal le echa la culpa al juez, el juez le echa la culpa al legislador, el legislador le echa la culpa al gobierno. Y así no funcionan las cosas. Al ciudadano lo que le interesa es que las instituciones, por mandato constitucional, cooperen entre ellas en el ámbito de su competencia, respetando evidentemente su independencia en el ámbito de su competencia, pero tienen que coordinar. Y eso es justamente lo que no existe en este momento. ¿Abuso de prisión preventiva para responderte? Claro que sí. Cuando tú pides prisión preventiva y se da prisión preventiva a una persona que demuestra tener arraigo y que va a responder ante la justicia, es un abuso el tenerla encerrada. Cuando hay otros mecanismos alternativos para que no esté encerrada, porque la prisión preventiva se la está imponiendo a un inocente todavía, que puede ser ratificada además su inocencia, y que solamente debe estar de manera excepcional privado de libertad cuando hay un alto riesgo de fuga. Pero aquí sería importante pues consultarle cuáles serían las limitantes. Usted que conoce el sistema pues a profundidad, ¿cuáles serían las limitantes? El Código Orgánico Integral Penal pues quizá pone freno a que se dicten estas medidas alternativas y no solo la prisión preventiva. Bueno, el Código es muy claro en establecer que debe verificarse en audiencia pública la ausencia de este arraigo. El problema es que sistemáticamente se pide la prisión preventiva, haya o no haya razón, y hay un mayor abuso cuando eso tiene más bien un olor a dedicatoria política o a un tema mediático, pero no realmente a responder a una política pública adecuada. La prisión preventiva es necesaria, pero la prisión preventiva debe ser aplicada bajo los estrictos estándares que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y nuestras leyes nacionales. Bueno, para consultarle sobre este tema, pero también sobre otra cosa que no se dice mucho, es sobre la penetración del crimen organizado en nuestro país y el incremento de la violencia. Tenemos altos índices de homicidios en nuestro país, una tasa más o menos de 9.7 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué está sucediendo en el Ecuador de hoy? ¿A qué nos estamos enfrentando? Usted que conoce también y ha estudiado a profundidad este tema. A ver, gracias por la invitación. A muchas cosas nos enfrentamos. Básicamente, yo dividiría en 3 niveles, y no es un sesgo académico lo que voy a hacer, porque incluso los análisis de inteligencia estratégica así lo mencionan. Es decir, hay un nivel macro, por llamarlo de algún sentido, en donde el país, el Ecuador, lamentablemente ascendió estratégicamente como un punto de interés muy fuerte para el crimen organizado internacional. Obviamente, uno de los flujos más potentes está en México, pero no solo ese. Obviamente se va también para el lado de Venezuela, Europa, o de aquí, desde nuestros puertos, también para Europa y otros sitios, unos también van para Brasil. Y aquí yo siempre, digamos, discutimos fuertemente eso de no narcotizar tanto la agenda. Porque uno narcotiza la agenda, deja de lado ingentes millonadas de recursos del crimen organizado. Minas, es decir, minería ilegal y todo lo que genera, tráfico de personas, que es un ingente bastión del crimen organizado. Y aquí uno diría, bueno, alguien dice resultados, indicadores, y digo, bueno, la Policía Nacional, ¿cuántas bandas de traficantes de personas han desbaratado? Y eso uno puede hacer un seguimiento a través de una trazabilidad en los pocos años. Es decir, hay una serie de indicadores que uno puede poner en discusión, en debate, pero sobre todo de demostración de lo ineficaz que ha sido las medidas que se han tomado gubernamentalmente, ¿no es cierto?, sobre todo en los últimos años. Pero esto se relaciona, perdón, con lo que está sucediendo en las cárceles, porque yo no estoy tan segura de que las personas que dirigen el crimen organizado estén en las cárceles. ¿Segura? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Las cárceles es un botín apetecido porque constituyen unas bisagras. Desde ahí se maneja muchísimo del crimen. Se da órdenes, se secuestra, se extorsiona, se generan, sobre todo, y esta es la invitación que hago a analizar con otros ojos. Gustavo es experto en términos obviamente jurídicos y con la experiencia que tiene, pero cuando uno analiza un poco más, en un contexto más sistémico, ve que, por ejemplo, los análisis de economía criminal están ausentes. Lo que se disputa son las cadenas de valor, los sitios, la trazabilidad de los distintos puestos donde se va almacenando, en este caso la cocaína, pero no solo eso, también el fentanilo. También son los sitios de protección para
nuestros migrantes que van a morir en Centroamérica y en México. Ojo, Estimado en los puertos, Freddy. sobre todo Pozorja. Entonces, a ver, lo que hay es una disputa muy fuerte de unas millonadas tremendas de lo que son las cadenas de valor y la logística de encubrimiento, almacenamiento y protección de todo eso. Bien, estimado Freddy, usted me parece que pone sobre la mesa del debate público elementos que son importantes y fundamentales. Hasta ahorita nadie entiende el giro del business del crimen organizado y creo que eso es bastante importante. Pero la pregunta acá también es, ¿quién tendría que entender? ¿Las autoridades, la academia o un contubernio de varios actores? Y yo le consulto algo que a mí realmente me perturba. El director del Centro de Inteligencia Estratégica, hoy nombrado, el señor Fausto Cobo, cuando asume dijo: esto se debe al narcoestado, esto se debe al Estado correísta, despilfarrador, etcétera, etcétera, y al Castro chavista. Yo le consulto a usted, ¿con este sesgo ideológico se puede combatir al crimen organizado o coincide con ese argumento? No, eso es demagogia. Por cierto, no tenemos inteligencia estratégica en el país. ¿Ya? No tenemos. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, porque los informes, los aportes, porque la inteligencia estratégica sirve sobre todo para advertir a la gente que va a actuar. Si no se advierte, o hay omisión, o complicidad, o ineficiencia, o obviamente falta de recursos, ¿no? Los cambios que ha tenido la inteligencia ecuatoriana en los últimos años es vergonzoso, vergonzoso. El último traspiés que dio este gobierno, la pregunta es, ¿quién le asesora a Lazo? Que no se haya dado cuenta que el señor Rivadeneira a los pocos días iba a ser sacado literalmente a empujones de la Secretaría, porque no había pagado impuestos. Pero el señor tiene buenos files levantados por empresas offshore, operando en Mónaco, en Panamá y en otro lado. O sea, ¿quién le asesora a él? Cobo lo que dice es, como buen ex militar, repite una doctrina realista de seguridad. Pero lo que se está es encubriendo la ineficacia de la inteligencia estratégica. Un segmento importante de eso es inteligencia criminal. Nosotros tenemos de manera corta y deficiente. Me parece importante pues analizar este tema de las cárceles desde estos dos puntos de vista, ¿no? Tanto del tema de la justicia como desde este escenario y este mapeo del crimen organizado en el país. Y ahí le pregunto, ¿qué ha pasado con el desmantelamiento del sistema judicial y del sistema también de protección de derechos humanos en el país en relación a lo que está ocurriendo ahora mismo en las cárceles? Porque al SNAI también se le quitó pues recursos, a pesar de que fue un invento del gobierno del señor Lenín Moreno, igual también le fue quitando recursos poco a poco, es decir, pues, creó una institución a la que la dejó en soletas al terminar su mandato. Correcto, Sofía, es un tema de recursos, pero no solamente. Es decir, pueden haber recursos y se pueden mal usar, y pueden haber pocos recursos, pero se pueden utilizar adecuadamente. Y para eso se requiere coordinación entre las instituciones del Estado. En el ámbito de justicia, en el ámbito penitenciario, se creó para eso el Ministerio de Justicia en el año 2007. El presidente Correa tuvo la visión de estadista de crear un ministerio y llenar un vacío institucional. El Ecuador era uno de los pocos países en América Latina que no tenía política penitenciaria. En el año 2007, ¿quién dirigía el sistema penitenciario en el Ecuador? Eso sí lo recuerdan. Dirigía la Fiscalía General del Estado. O sea, el acusador era quien dirigía el sistema penitenciario. Un sinsentido institucional. El Ecuador era un Estado en descomposición. Estado fallido. Se creó el Ministerio de Justicia, la Constituyente creó nuevas instituciones democráticas y se puso en marcha políticas públicas. No digo que perfectas, pero se puso un Estado en marcha, con dificultades, con deficiencias, pero había un Estado. No es ausencia de Estado o Estado en descomposición que había antes del 2007 y que ahora vuelve. Un Estado en descomposición, que esa es la palabra. Sin políticas públicas no basadas en el bien común, un Estado que se pretende diminuto y protector de intereses corporativos y financieros. Esa es la realidad. ¿Qué se requiere? Un Estado volcado al bien común. Y esto, en perdón, un tema tan Gustavo, esto también se ciudadana. expresa en la situación actual, digo, la captura de intereses particulares en el Estado, especialmente en el ámbito de la justicia y la fiscalía. Pero absolutamente, y eso es Porque vemos que se ha volcado a la persecución también, en vez de cumplir con competencias establecidas en la Constitución. Esa es la distracción que vemos completamente. Mira, cuando una ministra de gobierno dice, ese no es mi problema, es increíble, porque está diciendo, yo no me voy a ocupar de la seguridad ciudadana. Yo no me voy a ocupar de los ciudadanos, no me voy a ocupar de los temas políticos. Y esto se refleja en el quehacer de muchas instituciones, lamentablemente. Entonces, Freddy tiene toda la razón. Las mafias desde las cárceles operan. Se calcula que el 35% de los delitos que se cometen fuera de las cárceles se operan desde dentro de las cárceles, 35%.
Entonces, si quieres tener un impacto en seguridad ciudadana, puedes rápidamente cortar ese 35% de incidencia de inseguridad ciudadana desde las cárceles, cortando comunicación. ¿Quién controla dentro de las cárceles? ¿Las mafias del crimen organizado o es el Estado? Es el Estado el que debe hacerlo. Es el Estado el que empezó a hacerlo desde el año 2007. Y por eso cayeron, tú hacías referencia, Sofía, con toda razón, a la tasa de homicidios. Ecuador llegó a tener en el año 2009 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el año 2017 quedó en 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. La reducción más dramática en América Latina, producto de una política pública coordinada, no solamente del gobierno. Ahora, usted mencionaba el tema del Ministerio del Gobierno y pues sí, nosotros lo poníamos en el spot de inicio de este programa, la ministra diciendo que, bueno, es parte del discurso que tuvo la ministra de Gobierno anterior también, que no era competencia de este ministerio. Esto evidencia que pues no creen que haya relación entre lo que está pasando afuera y lo que está pasando dentro de las cárceles, y es una pregunta para los dos, para Gustavo, tanto para Freddy. ¿En realidad no tiene competencia la ministra de Gobierno tal como esté establecido el organigrama estatal? Es el problema de tener una visión de esclusas en la política pública. Si yo me ocupo de mi rincón y no me ocupo del resto, cuando todo está concatenado. Si la policía es parte del sistema penitenciario, desde el círculo externo, pero es parte de. A ver, una visión integral, que es el tema. ¿Qué significa una visión integral? Una visión integral en el tema penitenciario significa identificar a todos los actores involucrados y todas las variables que involucran la seguridad y la inseguridad. Involucra el tema de seguridad y el tema de derechos. Eso sería una visión integral así rápidamente dicha. Entonces, cuando decimos sujetos, estamos hablando no solo de los presos, estamos hablando del personal administrativo, de los guías penitenciarios, de los internos, por supuesto, de sus familias, que se calcula 5 por cada uno. Si hay 40.000 presos, tenemos 200.000 ciudadanos que tienen que ver con el sistema penitenciario. Y la gente que vive alrededor de las cárceles, por supuesto, también. Entonces, no es solamente la secretaría, que la han disminuido a un nivel de secretaría, la responsable, es el Estado en su conjunto que es responsable de esto. Freddy, no tenemos gobernanza en seguridad, no existe, la tuvimos, ya no existe. No solo, como dice Gustavo, haber suprimido el Ministerio de Justicia, que era importante para regular toda la política penitenciaria. En realidad la desarticulación que hay ahora permite ver que ni de lejos integralidad. Son cosas puntuales que no obedecen, no dan la cara por lo menos frente a los problemas acuciantes. Es decir, no hay gobernanza, es decir, ¿y ahora qué hago? Una cosa es seguridad y otra cosa es defensa, por ejemplo. Por eso, cuando hay un apremio importante y con los estados de excepción, todo el tiempo les están los militares metiendo en actividades que no les corresponden. A propósito, y aquí hay una sobreposición bien compleja de manejar. Lo que Gustavo menciona, el régimen de protección de derechos humanos, en toda democracia tiene que ser muy loable, pero también el régimen de seguridad. Esa sobreposición genera a unos vacíos absolutamente irracionales, que lo que permiten, lamentablemente, es abrir unas ventanas muy grandes para la penetración del crimen organizado. No solo en las cárceles, en el sistema de justicia, en la fiscalía, en los propios cuerpos policiales. Hace pocos años, haber encontrado 1 tonelada de droga, de cocaína, en la base militar de área de Manta, fue un aviso, sí, desde mi perspectiva, abismal. Yo les decía a mis alumnos, y si en lugar de esa tonelada de cocaína había 1 tonelada de explosivos C4, volaba media ciudad. Digamos, esos son los riesgos muy potentes a los que estamos enfrentados. Y aquí viene un discurso demagógico responsable, que muchos medios reproducen, que amplifican, que son falacias de composición enormes. Tenemos alto índice de homicidios porque no tenemos la base de Manta. Hay este nivel de criminalidad porque no hemos tenido radares. Cuidado, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es parte de una lectura más compleja e integral, como menciona Gustavo. A ver, vamos por partes porque Freddy ya se nos adelantó a lo que vamos a analizar poquito más adelante. Pero bueno, vale la pena hacerlo en tal caso. Pero vamos con las cifras no perturbadoras, no datos perturbadores, son espeluznantes. Póngale atención y mucho cuidado. En 2019 la División Antinarcóticos de nuestra policía, la Policía Nacional, decomisó 72 toneladas. En 2020, 128 y en 2021, 116, solo hasta agosto.
Está creciendo, parece que el consumo, el tráfico y esta autopista que se lo dijo en algún momento a tasas chinas. ¿Qué nos puede decir al respecto, estimado Freddy? Y si existe una relación de esto con el sistema penitenciario. A ver, lo de la autopista es una imagen que se utiliza más bien para el corredor de nuestro mar continental y insular. O sea, la fuerza naval ahí hace lo que puede, pero es absolutamente insuficiente. Curiosamente, el flujo más grueso está vinculado con los corredores estratégicos que vienen por la costa, obviamente desde Esmeraldas. Entonces hay una interconexión, lo que en relación internacional se llama una interdependencia compleja y grave con Colombia. La mayor cantidad de flujo de droga que se calcula en 37% aproximadamente, y esos son datos de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, establece que ese 37% de la producción anual de cocaína colombiana, que es el primer exportador en el mundo, destinada a un montón de mercados, atraviesa por el Ecuador. El 37%. A través de los corredores del Pacífico, que comienzan en Esmeraldas, obviamente, y terminan en muchos de los puertos públicos abiertos, que son de gran fondo, básicamente de Guayaquil, Puerto Bolívar y Manta. Por eso, por ejemplo, la disputa que mencionaba hace un rato, las prisiones de Chovy, Sagres, la disputa no tanto por el microtráfico, que sí es importante y sí afecta mucho a la población, pero es básicamente por la disputa de esos grandes alijos precautelados, embodegados, distribuidos. La lógica ahí entonces cambia, no es del gran capo que manda desde México, no, se distribuye. Y hace muchos años la literatura mencionó eso como efecto globo, pero el efecto globo tiene consecuencias de tipo criminal y de tipo económico, ¿ya? Entonces estamos frente a eso. Cuando yo digo, hagamos una lectura más desde la economía política, quiere decir que si un 40% se está yendo eso a Amberes, es decir, a Bélgica, y sale por puertos, básicamente ecuatorianos, quiere decir que lo que estamos haciendo ahí no funciona. Mucho de las intervenciones, las aprehensiones que tenemos, es gracias a la inteligencia colombiana. No quiero menospreciar la inteligencia de la Policía Nacional, hace lo suyo, pero el grueso no es intercambio de información con la inteligencia colombiana. Y a propósito de decir algo que a mí me espeluznó, según las cifras de la CEPAL, el tráfico de estupefacientes, específicamente el de cocaína, representa el 5% del PIB colombiano, supera incluso a la producción del café en Colombia. Y esos datos de acá en el Ecuador son poco difundidos y no se los comprende. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos un sistema potente de data. A ver, si uno va a, por ejemplo, la Asociación de Bancos Privados, en general los datos de la Superintendencia de compañías y de bancos, pero también del Ministerio, uno ve que el 40% de nuestra economía es informal. Pero el 40% es bancarizada, el 60% es informal, pero somos una economía dolarizada. Atractiva. La cantidad de flujos, pero además con pocos controles. O sea, cuando dicen, tenemos una unidad de inteligencia financiera, digo, o sea, si ese dicen, dinero del crimen organizado puede estar circulando en nuestro país sin problema. Está circulando, de por supuesto. Esperemos que no. En todo caso, le quisiera consultar sobre lo que está mencionando también Freddy y Andrés. ¿El sistema de justicia está preparado para tratar estos casos que tienen que ver con el crimen organizado? Porque claro, uno puede pensar el temor que puede sentir un funcionario público al enfrentarse y al el sentenciar casos que tengan que ver con el crimen organizado. Pero por supuesto que se requiere dar protección a fiscales y jueces, darles seguridad y protección. Por supuesto, no creo para nada en los jueces sin rostro, eso fue un grave error histórico en Colombia, pero sí darles seguridad y darles también protección a los jueces y fiscales. Ahora bien, por eso es un tema integral de trabajo. Nadie puede decir, no, ese no es mi tema, la justicia es otra cosa. Nosotros creamos una mesa de justicia que funcionó justamente para articular acciones. Y ese fue una clave para poder hacer, por ejemplo, que las audiencias no fallen y se pueda juzgar y que no haya caducidad de prisión preventiva y haya impunidad. Porque aquí hay que también medir dos cosas. Evidentemente el hacinamiento es indeseable, pero la impunidad también es indeseable. Ecuador tampoco es que tenga una explosión de población penitenciaria por encima del promedio latinoamericano, que tampoco es bueno. Los Estados Unidos tiene como 700 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. El promedio latinoamericano es de 250 más o menos. Ecuador siempre ha estado por debajo de ese promedio latinoamericano. Y fíjense que comparar los países es muy decidor. Uruguay tiene más privados de libertad por cada 100.000 habitantes que
Honduras, no creo que podamos decir que en Honduras no haya impunidad. Mientras que en Uruguay se combate mejor la impunidad, su estándar es más alto. ¿Qué pasa dentro de las cárceles del tema? ¿Hay rehabilitación o no hay rehabilitación? ¿Hay lucha contra la impunidad con debido proceso o es un aparato de justicia desbordado con una política criminal que encierra a todo el mundo? Esto tiene que ponerse en su justa dimensión, porque la seguridad ciudadana también es un tema, pues no se puede decir, hay hacinamiento, abramos las cárceles. Ahí creo que los abolicionistas todavía tienen que mirar que esa mirada puede poner en riesgo a muchas personas y a ellos mismos. Entonces se trata de tener esa mirada integral. Entonces, no hay que caer en el romanticismo, ni en solamente políticas de seguridad. Ambas cosas tienen que combinarse. Hay una frase de Kofi Annan que creo que resume perfectamente esto y que se aplica para la política penitenciaria y para la política pública en general. Los pueblos quieren seguridad para tener desarrollo humano y quieren desarrollo humano para tener seguridad, pero no van a tener ni seguridad ni desarrollo humano sin una política de derechos. Si tanto la seguridad como las políticas sociales tienen que tener una visión de derechos basada en la igualdad de oportunidades y evidentemente basados en la seguridad. Dentro de las cárceles tiene que haber seguridad dinámica, que se llama, y no tenemos inteligencia penitenciaria. Estamos delante de un experto en temas de inteligencia y podrá decir más que yo, pero no hay inteligencia penitenciaria, es decir, saber qué está pasando dentro de las cárceles. ¿Y entonces para qué sirven los estados de excepción decretados? A ver, los estados de excepción son medidas a veces desesperadas que buscan simplemente darle una respuesta a la ciudadanía. Manotazos de ahogado. Palos de ciego y lamentablemente el Ecuador y Guayaquil son este rato conocidos a nivel mundial por la masacre de Guayaquil. Entonces tienes que responder con un estado de excepción, poner unas tanquetas. Pero el tema es dónde está la inteligencia penitenciaria, es decir, saber por dónde pasan las tomas de decisiones, cómo cortas las comunicaciones, quién tiene las llaves de los pabellones. El Estado tiene que recuperar esas llaves y no entrar con una política represiva, claro, de control, firme, ético y con una relación transparente con los internos, sobre la mesa, dando ejemplo. El momento en el que el representante del Estado se contamina, estás perdido, porque dentro de las cárceles el mal ejemplo está dado. Cuando tienes una política transparente, firme, los internos, la palabra es aceptan su condición. Y entonces entran en un régimen de vida y les tienes que dar un régimen de vida para que puedan tener una ocupación y un régimen de derechos. Pero lo que hemos escuchado es que tienen que pagarle bastante a los guías penitenciarios, que la policía también está contaminada y demás. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? O sea, sí hay medidas. ¿Quién confía en quién? Sí, correcto, pero es que los problemas técnicos tienen soluciones técnicas, pero requieren voluntad política, requieren recursos, por supuesto, y una visión de Estado. No de Estado ausente, sino de Estado presente. Por ejemplo, en el tema penitenciario requieres de los guías penitenciarios recuperar lo que se estaba haciendo, que no estaba concluido el proceso, pero tienes que generar toda una carrera de guías penitenciarios, una carrera penitenciaria, para que el funcionario penitenciario piense en su carrera, piense en su estabilidad y deje de lado otras tentaciones que siempre pueden existir más allá de tu estabilidad y de tu mejor remuneración en un ambiente susceptible de caer en temores o caer en tentaciones. Entonces tienes medidas de confianza, el uso del polígrafo, por ejemplo, medidas de confianza que te permiten tener a personas que puedan representar realmente la representación de la ley del Estado y actuar también desde una perspectiva humanista, todo junto. Esa es la nobleza del Estado de Derecho, combatir la ilegalidad con legalidad, no con ilegalidad. No con tortura, con represión, quitándoles la comida. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es ser firmes en la seguridad, firmes en la disciplina, transparentes en la relación con los internos y una política de derechos. Porque el privado de la libertad pierde su libertad, pero no pierde su dignidad. Y a propósito de lo que señala Gustavo, creo que es urgente que profundicemos en lo que hemos preparado también para este especial y parte de este especial. Estimada Sofi. Así es, pues precisamente hablamos del crimen organizado en nuestro país y queremos revisar el reportaje preparado por nuestro perturbador Andrés Durán, que tiene algunos datos que vale la pena tomarlos muy en cuenta. Lleva más de 100 días en el poder. Prometió el encuentro, la cura y la sanación para todos los males de la nación. Pero sus promesas siguen en deuda. A las mafias que pretenden amedrentar
a este país. Quiero decirles que se equivocan. El 21 y 22 de julio de 2021, de manera sintonizada, la penitenciaría del Guayas y la cárcel de Cotopaxi son sacudidas por enfrentamientos entre los privados de la libertad. En los pabellones 5, 6, 7 y 8, el oficialismo contabilizó 22 asesinatos, 70 heridos y 6 policías secuestrados. Se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden. Para sorpresa de todos, el exdirector de la SNAI, Fausto Cobo, desmintió la declaratoria del Ejecutivo 4 días después. A mí me están exigiendo y poniendo el dedo diciendo, pero si en un estado de excepción, primero, no hay estado de excepción. Segundo, no hay estado de emergencia nacional. 68 días más tarde, el 28 de septiembre, las cárceles vuelven a convulsionar. El epicentro, la penitenciaría del Guayas. Allí se fraguó la masacre más grande de nuestra historia carcelaria. 119 asesinatos. Yo conozco cómo funciona el tema, porque soy un experto en el tema, pero no es este el momento para darle popularidad o apología a quienes han cometido un sanguinario asesinato. El gobierno y los medios redujeron el hecho a un enfrentamiento entre bandas. Como si fuera una partida de Monopolio. Cada líder de banda tiene su propio territorio. La guerra entre bandas delictivas dentro de la penitenciaría del Litoral dejó alrededor de 30 muertos. ¿Cómo se ordenan las muertes dentro y fuera de las cárceles? ¿Y cuáles son los costos de enfrentar una guerra entre bandas por el control de las prisiones? No explicaron las conexiones entre el adentro y el afuera de las cárceles, el presunto involucramiento del ejército y la policía y las timoratas acciones estatales. Nosotros vemos, por ejemplo, todo el ámbito de justicia, el ámbito de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, con datos que son reveladores de la presencia de ciertos efectivos de estas instituciones que están actuando en ese espacio o que han actuado en ese espacio. Para el 28 de marzo de 2018, un agente de seguridad del Servicio de Protección Presidencial, sargento segundo de la Marina, Cristian S., fue detenido 2 días después de la muerte del equipo de Diario El Comercio. El marino no solo protegía el traslado de la droga en la costa del Pacífico, sino también a Karina Moreno, hija del exmandatario. Y los casos se repiten. En octubre de 2018, el operativo Camaleón allanó las dependencias del ejército, entre ellas la comandancia de Quito. El operativo concluyó con la condena de 7 militares y 6 civiles que actuaban con el narcotráfico desde los mismos edificios del ejército. Meter un arma que cuesta $1.500 en unos casos, si llega el ejército ahora cuesta $5.000. Y unos dicen, no, pero no puedes acusar al ejército porque las gloriosas Fuerzas Armadas son muy honestas y transparentes. No sé, pero siguen entrando armas a la penitenciaría del Litoral. Siguen entrando armas a Turi, siguen entrando armas a la Tacunga. No solo los agentes de seguridad se han visto inmersos en presuntos actos delictivos. Los operadores de justicia han sido denunciados por sentencias blandas. A Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y ex líder de los Choneros, se le redujo su condena de 20 a 8 años, por gestión del juez José Tamayo Arana. Tamayo Arana fue destituido por el Consejo de la Judicatura. Casualmente, se convirtió en abogado de su familiar, Javier Alexander N.A., quien enfrentó un proceso de asociación ilícita que involucraba a una juez y a una fiscal como presuntos operadores del cartel de Sinaloa. Claramente hay 4 elementos que son claves. 1, que hay organización. 2, que hay planificación. 3, que los niveles de comunicación son muy altos. Y 4, que hay una relación entre el adentro y el afuera. No solo son enfrentamientos entre bandas delictivas. Se trata de una guerra armada, de baja intensidad, que revela los vínculos del crimen, el Estado y el sector privado. Ahí está el reportaje de nuestro compañero Andrés Durán, quien pone algunos elementos que, pues sin duda, prestan a muchas interrogantes, ¿no? Que ya les habían respondido en parte nuestros invitados y habíamos pues pasado a analizar también este tema de este giro también de negocio que se ha dado con el tema del tráfico de armas en nuestro país. Y pensando en la propuesta que se ha dado desde la alcaldía de Guayaquil, ¿qué opina usted? ¿Esto ayudará a combatir la delincuencia, a mejorar lo que está ocurriendo
en esta crisis penitenciaria en el país? A ver, Sofía, la pregunta sería, ¿la fórmula de más armas es igual a más seguridad? ¿Esa es la filosofía que se quisiera sugerir? Miren, cuando se habla de estos temas de seguridad, a veces se usa la alegoría del pantano, hay que secar el pantano. Entonces, si hablamos de las cárceles, secar el pantano significa sacar el agua y que las fuentes de agua ya no ingresen más. Sacar las armas y que no ingresen más armas en la penitenciaría, el lugar donde no puede nadie tener armas. Y en lugar de las armas, poner derechos. Esto no es romanticismo, esto es la realidad. Hay más seguridad cuando hay más derechos, adentro y afuera de las cárceles. Evidentemente con seguridad. Aquí el Estado es el que pone la rectoría, la disciplina, las reglas y los derechos también, porque usted solo ha perdido la libertad, no ha perdido el derecho a la salud, no ha perdido el derecho al trabajo, no ha perdido, por supuesto, su dignidad humana. Y eso hay políticas y hay fórmulas técnicas con equipos técnicos que se puede hacer. Y fuera de las cárceles, ¿más armas? ¿Quién las manejaría? Se dice que ese sería un mensaje a la delincuencia, diciéndole cuidado, que los ciudadanos también están armados. Yo creo que el mensaje es a la ciudadanía, diciéndoles cuidado, el Estado es tan ineficiente que no hará su trabajo. Y como no hará su trabajo, el Estado, hágalo usted por el Estado. Y esto es ya justicia por mano propia, ¿no? Y creo que caemos en el deterioro final del Estado y en una metástasis social, que se destruye el tejido social. Aquí cada uno vela por cada uno con sus armas. Como alguien decía, si no fuera gracioso sería trágico, pero si no puedes ni manejar responsablemente las direccionales, quieres manejar un arma. Para ponerlo Gustavo, en esos términos. parecería cómica la situación porque sale una alcaldesa a pedir el porte de armas, que se legalice, digamos, el porte de armas, pero no se da cuenta de un dato que es perturbador. El 28% de los casos por tráfico de armas, apenas del 28% tienen condena. El resto, nanay, como se dice por ahí. Sí, y ahí hay un pasa? problema, porque además llegas con se captura a un delincuente que ha amenazado a alguien con un arma y resulta que luego un peritaje dice que el arma no gatillaba, entonces ya no es arma. A ver, creo que esos son graves problemas de interpretación jurídica donde los jueces sí son responsables y los fiscales también. Porque evidentemente alguien que sale con un arma está dispuesto a matar a alguien por un celular. Es que solo le robó el celular y ya se lo devolvió. Estuvo dispuesto a matar. Entonces el tema de las armas es un tema extremadamente delicado, pero el Estado tiene que ser extremadamente serio ahí. A ver, el porte de armas, la tenencia de armas en su casa, en las fincas, los ganaderos, esto está permitido en el Ecuador. En la medida que cumplas con ciertos requisitos, por supuesto, no vas a tener ahí una Kalashnikov, tienes unos estándares técnicos y unos perfiles psicológicos que debes cumplir. Así que no es nada nuevo. El tema es esto del porte, de ir por la calle con las armas y demás, que evidentemente esto más bien pone más en peligro y esto se demuestra en las sociedades donde las armas son permitidas, son mucho más peligrosas que las armas que no. Para Pero a mí me preocupa sobre todo el Unidos, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Y a mí, sobre todo el mensaje es el que me preocupa. Es como el Estado decir, ciudadanos, ustedes, defiéndanse en ustedes porque el Estado no le va a defender. Ese es el mensaje de fondo, que aparece como un discurso que encaja dentro del populismo penal, que a algunos les puede gustar, pero que en el fondo hay que estar claros. Seriamente eso no resuelve los problemas. Los problemas de seguridad, en ese caso de las armas, se resuelve controlando el contrabando, el tráfico de armas y controlando en las calles, que esa sí es una responsabilidad de Fuerzas Armadas, que puede hacer requisas y controles permanentes en las calles, que la gente no ande armada. Eso es fundamental. ¿Y la política en torno al narcotráfico cuál debería ser? Porque también vemos, y pues usted lo mencionaba en un estudio, que por ejemplo en Esmeraldas es muy costoso que los pescadores hagan ese trabajo, ¿no? Que ya están más bien captados o cooptados por estos grupos que sacan la droga del país, ¿no? Porque les pagan más, ¿no? Y no es que los pescadores y que la gente pobre sea presa fácil de caer en la delincuencia, sino en que en realidad están pasando muchas necesidades y frente a lo que les ofrecerá de pronto el crimen organizado, estas mafias, pues les resulta más rentable. Eso es para el enlace, para la distribución, ¿no es cierto? Con los pescadores artesanales sobre todo. Gente obviamente pobre que está cohesionada, pero no es la misma situación, pero uno puede hacer una analogía con los campesinos pobres que en la frontera tienen que pasarse de raspachines a los cultivos de coca colombiana, ¿cierto? Y ser también de vehículos de transmisión a veces para los precursores que en frontera. Es difícil, yo creo, mencionar en este rato una potente política antidrogas, no antidrogas, narcotráfico, porque carecemos de una comunidad de inteligencia
La DGI de la policía no sé si habla con la inteligencia del ejército, que está en frontera, y con inteligencia naval, que casi no hay en los puertos. Entonces, esa desconexión, que en otros países funciona bien porque tienes vasos comunicantes de lo que se llama comunidad de inteligencia, con una gobernanza desde arriba, es decir, desde las presidencias o vicepresidencias, o a veces un ministerio, como en el caso español, por ejemplo, con el CNI, armoniza una serie de acciones con planificación, con presupuestos, con gente que está metida, incluido justicia, digamos, justicia en término penal, en severos protocolos de confianza, polígrafo, pero sobre todo círculos concéntricos y expansivos de patrimonio de esa gente, nuclear, ampliada y conexa. Aquí, no sé, Gustavo sabemos, es todo un drama decir que se investigue la justicia, ¿no? Pero, a ver, vamos a poner cosas sobre la mesa que también me parecen importantes, ¿no? Hablamos digamos, de la penetración que existiría del crimen organizado en diferentes estamentos estatales, o los presuntos, pongámoslo como presuntos a pesar de que ya ha existido resoluciones por parte de la justicia. Pero acá también juega un rol importante el sector privado. ¿Y saben por qué se lo comento? Porque indagando y buscando encontramos este caso que lo había citado, que es este presunto líder de la Camorra, que tenía business, negocios, empresas, pizzerías en 2 provincias del país en la costa del Pacífico. Y tenía su conexo con esta persona que también salió recientemente en los Pandora Papers, Rafael Amato, el líder de la Camorra. Entonces yo pregunto, ¿qué rol está jugando el sector privado y cómo también se facilita el lavado de activos en este país? Mucho. La unidad mal establecida como inteligencia financiera no funciona. Es una unidad de observación y antes por lo menos funcionaba con ciertas alertas porque teníamos que cumplir compromisos internacionales como el Sud, por ejemplo. Ahora ya no existe eso. O sea, la desmembración de las instancias de observación y monitoreo y alerta temprana, de penetración, por ejemplo, de cierto flujo de capitales, ¿no? Ya no existe acá. No existe. Entonces uno es, a ver, el crimen organizado tiene ni siquiera dualidad, tiene una capacidad de metamorfosis, pero de camuflaje tremendo, donde la línea entre lo legal y lo ilegal es súper delgada. Con un sistema de poco monitoreo como el nuestro, de no comunidad de inteligencia, y con un sistema, yo no llamo justicia, con órganos de justicia que, sobre todo penal, dejan mucho que desear. Eso es decir, sigan viniendo y colápsenos del Estado dentro de poco. ¿Cuál es el espejo? No el espejo, la proyección. Ser como El Salvador, que tienen economía dolarizada, baja institucionalidad, corrupción hasta arriba, y con un mesianismo populista de tipo demagógico autoritario, como la alcaldesa de Guayaquil. Gustavo es bien bueno, dice populismo penal. No, se llama demagogia irresponsable. Porque conduce a un montón de gente a pedir eso, el populismo penal. Pero que en un momento de confrontación política, utilizando elementos claves de seguridad, eso puede detonar mucho conflicto. Y que ha sido tan grave como para que la misma opinión pública, la misma gente, los ciudadanos estén pidiendo a gritos que les dejen que se maten en las cárceles entre ellos, ¿no? Que ha sido muy lamentable porque pues evidencia la grave crisis en la que estamos. Ya para finalizar, pues quisiera pedirle sus conclusiones sobre lo que debería pasar con el sistema de justicia ecuatoriano. En algún momento se ha pedido asistencia internacional, ¿eso ha servido de algo? ¿Qué es lo que debe hacer el Ecuador? Tomando en cuenta que usted estuvo en un caso bastante particular, Gustavo, lo que sucedió en Frontera Norte, hasta ese tiempo usted estuvo presente. Sí, correcto. Y se pidió también el peritaje del FBI y la cooperación de la Embajada de Estados Unidos. O sea, eso revela que estamos en retales en este país. No, a ver. ¿O cuál es su perspectiva? Por favor, aclárenos. Una vez más, ahí las visiones integrales son las que tienen las mejores respuestas, pero no en el discurso, sino también ya en aspectos concretos y prácticos. No quiero dejar de mencionar el tema de la tabla de drogas, si me permites, antes de entrar más en profundidad, porque también me parece que de una manera muy superficial se dice, quito la tabla de drogas y ya se resuelve el problema del narcotráfico en el Ecuador. La tabla es la que ha generado todo este problema del narcotráfico. Me parece irresponsable si es que se dice esto como realmente convencidos. No saben dónde están parados, porque la tabla de drogas lo que busca es evitar que un consumidor termine con sus huesos en la cárcel, siendo un consumidor, siendo un enfermo, que debe tener una política de salud.
El verbo rector del narcotráfico, o los verbos rectores, son traficar, almacenar, vender, comprar, regalar, sembrar, etc. No está consumir, porque el consumo no es un delito ni en el Ecuador, ni en la mayor parte de países del mundo. Tal vez los talibanes lo tienen como delito al consumo, pero no más. Entonces sería realmente un retroceso enorme llenar las cárceles aún más con consumidores y pensar que porque quito la tabla resuelve el problema. Si es así, quítenla. Lo que van a tener es un montón de enfermos dentro de la cárcel y no van a resolver el problema. Si lo van a hacer responsablemente, entonces diga, yo hoy día quito la tabla y de aquí a 1 mes, a 2 meses, a 6 meses tendré una caída en el tema del narcotráfico. A ver que lo digan así y que lo midan a ver si es cierto. Y nos daremos cuenta que es una gran mentira. Y lo que busca la tabla simplemente es el tema de, con buen criterio judicial, por supuesto, que no acaben los enfermos y adictos. Evidentemente, si eres un adicto y estás vendiendo y traficando, eres un traficante, no solo eres un adicto, ¿no? Entonces se te sanciona no por consumir, se sanciona por vender y por traficar, porque también hay adictos que caen en eso, por supuesto. Pero se les sanciona por el tráfico. Para eso requiere un sistema de justicia también, evidentemente, serio, con normas claras y con buen criterio. Ahí nuevamente es la visión integral del sistema de justicia, con una buena carrera judicial que en su momento se empezó a consolidar, una carrera judicial con estabilidad, mejores sueldos, capacitación permanente, pero también evidentemente con elementos éticos y con disciplina. Eso se ha vulnerado, se alteró el sistema disciplinario y hoy por hoy los buenos son buenos porque quieren ser buenos y creo que son la mayoría, pero los malos, aunque sean minoría, hacen mucho daño y liberan gente, como el reportaje hace un rato lo estaba mencionando. Alguien que fue destituido volvió gracias a la terrible insolución del país, al Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, hizo que vuelva gente, como las personas que salieron en el reportaje, que son los responsables de que nuevamente peligrosos delincuentes terminen en la impunidad. Y luego tuvieron que nuevamente destituirlo. Entonces ahí hay un problema ético que creo que no es generalizado, como tampoco es el problema en la policía, o menos aún en Fuerzas Armadas, pero los pocos infiltrados hacen muchísimo daño. Y entonces ahí tiene que haber una política de transparencia, que si no es del régimen disciplinario ya debilitado en la función judicial, debería haber algún reemplazo y algún antídoto sobre aquello. Y finalmente, sobre el tema penitenciario no quiero terminar sin de mencionar las reglas de Mandela para el manejo penitenciario. Hay soluciones y hay respuestas. A los países que les ha ido mejor en el sistema penitenciario son los que han aplicado integralmente las reglas Mandela, que son las reglas mínimas de manejo penitenciario establecidos por Naciones Unidas. Eso es lo que hicimos nosotros en el Ministerio de Justicia en su momento. Y aunque teníamos un 300% de hacinamiento que luego se fue resolviendo, no hubo ni un motín. Porque quien controlaba la disciplina era el Estado. Y a eso además le agregábamos derechos de salud. Fue un modelo el tema de la lucha contra el VIH y los problemas de salud dentro de las prisiones en el Ecuador. Todo eso se terminó, todo se acabó. Destruyeron todo esto y nuevamente se ha retrocedido enormemente. Entonces, aplicar las reglas de Mandela de manera integral dentro del sistema penitenciario. Los responsables actuales, si no las han leído, por Dios, léanlas y aplíquenlas integralmente. Estimado Freddy, por favor, sus conclusiones en 1 minuto. ¿Qué debería hacer el Estado para recuperar la seguridad integral y, digamos, una convivencia plena en territorio nacional? A ver, necesitamos urgente 3 cosas. Un primer término, una instancia gubernativa que ejerza realmente gobernanza de la seguridad en sus distintos niveles. No hay una cabeza, no me refiero a una persona, me refiero a una entidad que aglutine, armonice, distribuya, genere presupuestos y planifique. 2, necesitamos una política exterior más proactiva. Si ya sabemos la interdependencia compleja y nociva que hay no con el gobierno colombiano, con la situación colombiana, porque es la relación que existe entre la rotura de los términos de paz, con todo lo que se llama ahora grupos resilientes, todo esto que es crimen organizado, porque Colombia no tiene soberanía territorial en mucho de su espacio geográfico, marítimo y terrestre. Que colinda con el Ecuador también. Por supuesto. Entonces, Tumaco y Nariño, las principales... Carchi también, pero Carchi aparentemente hay un poco más de control, entonces Esmeraldas y Sucumbíos básicamente. Que además coincide con los 2 corredores que hablamos hace un rato. Entonces, una política exterior que armonice con una instancia de seguridad y diga, a ver, ¿qué les compete? Gracias por la información que nos pasan, pero vamos a una cosa más bilateral, pragmática, sin mucha discursividad, sin tantas declaraciones presidenciales, sin estas cumbres a veces que no sirven para nada. Y un tercer elemento, se necesita un asesoramiento potente para el tema penitenciario, yo diría de tipo externo. No nos da
no podemos por nuestra cuenta, con todos estos análisis que se pueden hacer, diagnósticos, como académico uno propone, así como la gente de inteligencia, vea, va a pasar esto, pero bueno, no, entonces, y que deje de haber de por medio, que yo lo veo muy difícil, esta demagogia penal que ya se mencionó, el aprovechamiento, obviamente particular, en un contexto de alta fragilidad política, le pregunto alta ahí, fragilidad política. Ya que nos regalaron unos minutitos más, pues no fue una prioridad el tema de las cárceles para el presidente de la República. De hecho, al señor Fausto Cobo lo puso apenas después de la primera masacre que se enfrentó, es decir, no había puesto a alguien de su confianza y no le dijo, mira, esta va a ser la política. Y apenas 131 días después le ha pedido a la señora Bernarda Ordóñez que la Secretaría de Derechos Humanos se encargue de hacer una política de rehabilitación social. Da viendo que por ahí, que ella ha dicho que va a estar lista para el 2022. A ver, un fallo. Inteligencia estratégica, es decir, el CIES, no tiene que velar por las prisiones. Eso tiene que ver un Ministerio de Justicia o de Seguridad. Pero el hueco que entendemos ahora con la señora Vela, en términos del quehacer de sobre la seguridad, da piola a todas estas cosas. Pero ¿usted cree que el señor yo diría, perversamente, la democracia cristiana que le está asesorando a Lazo no sirve para nada en términos de seguridad. En política pública no hay peor cosa que prueba, error, prueba, error. Mientras eso sucede, estamos mucho más infiltrados. Ahora, el tiempo. Para cerrar esta parte, y ya que tenemos un comodín de tiempo y enseguida quiero ir con Gustavo, quiero consultarle algo. Usted dijo, hay que pedir ayuda externa. ¿Qué nombre sugiere o qué institución sugiere o a quién tenemos que ir a solicitar esa ayuda? En términos latinoamericanos, la Gendarmería de Chile para prisiones. Se llama Gendarmería. Hay que ir a golpear la puerta a Chile. Digo, utilicemos los mecanismos de cooperación bilateral que tenemos con Chile. Perfecto. Ya se hizo eso. En el año 2007, 2008, que se creó el Ministerio de Justicia, nos asesoramos con Gendarmería de Chile para crear la carrera penitenciaria en el Ecuador. Eso ya se hizo, hay que volver a hacer. Lamentablemente no hay que inventar la rueda, hay que volver a hacer lo que se hizo bien. Y hay que salir de estos prejuicios de como lo hizo Correa y el gobierno de Correa, entonces no hay que hacer. Y destruir todo. Hay que hacer lo que se hizo bien, y muchas cosas se hicieron bien. Y unas cosas que hicieron bien fue luchar contra la inseguridad ciudadana y mantener un control de las cárceles, donde no hubo ni un solo motín en 10 años, ni estas masacres que estamos viendo acá. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con la asesoría externa, que si es que, bueno, no quieren hacer lo que ya nosotros mismos hicimos bien, entonces, bueno, nuevamente busquemos asesores de afuera que vuelvan a hacer lo que ya hicimos de alguna manera bien y que fue referente en América Latina lo que se hizo en las prisiones ecuatorianas en su momento. ¿Lazo está emulando la estrategia de Moreno? En, digamos, decretar los estados de excepción, de emergencia, digamos, meter mano dura, entre comillas, y no solucionar la problemática en términos integrales. Es que yo creo que es simplemente reflejo de no saber de qué se está haciendo, qué se hace, entonces simplemente sale con un discurso político y echarle la culpa al de atrás, que no tiene sentido, porque el Ecuador durante todo el gobierno de Rafael Correa fue un país libre de cultivos ilícitos, ojalá lo sigamos siendo, pero antes había certificación de Naciones Unidas que Ecuador era libre de... Entonces dicen, pactó con los narcotraficantes, ¿por qué no había pactado con los traficantes si el país era libre de cultivos ilícitos? Si se desarticulaban bandas, si se bajaba el homicidio de 20 a 5, eso no tiene ningún sentido, esas afirmaciones demagógicas. Y lo que simplemente representa esas afirmaciones son, a ver, hay políticas a veces solo humanistas, que en mi criterio pueden ser románticas, hay criterios de represión y de seguridad, que son incompletas, deben ser de seguridad y humanistas al mismo tiempo. Pero estamos en el peor escenario, no son ni de seguridad ni humanistas, no saben qué hacer. Bueno, con esto nos despedimos, amigos y amigas, en este especial Masacre en las Cárceles, y pues tendremos una segunda parte donde analizaremos otros temas y tendremos algunos casos también que pues nos van a llevar a este análisis desde el punto de vista de los derechos humanos. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Gustavo, muchas gracias a Freddy por su participación y gracias a ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.